Lo que estamos viendo a partir del texto de hoy es que no solo tiene que no ser malo en sí mismo, sino que tiene que ser edificante, tiene que ser amoroso y tiene que ser para la gloria de Dios. No basta con que no sea malo en sí mismo, si no está hecho pensando en el prójimo y por supuesto, más allá del prójimo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en la cultura de los derechos. Yo tengo derecho. Y constantemente usamos esta frase en distintos también ámbitos para literalmente justificar nuestro actuar, aunque eso implique debilitar la conciencia del hermano que es más débil. Y eso es lo que evidencia es la importancia que le damos a nuestro individualismo, al derecho que tenemos y no al amor al prójimo. Y Pablo en este texto, hermanos, lo que nos presenta es un principio demasiado radical para nuestra época. Si algo no edifica al otro ni glorifica a Dios, aunque sea lícito, no conviene hacerlo. Y eso es lo que Pablo quiere concluir en esta sección. Si algo no está hecho pensado en el bien del prójimo y la gloria de Dios, aunque sea lícito, aunque sea algo permitido, aunque sea un derecho, no conviene hacerlo. De manera que el propósito que tenemos esta mañana juntos y está en pantalla es exhortarnos como personas que estamos en Cristo a ejercer la libertad cristiana con responsabilidad. Ahora, no con cualquier responsabilidad. Tiene que ser una responsabilidad amorosa, buscando la gloria de Dios y el bien del prójimo. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Por lo que decíamos en el mensaje anterior, la sección anterior que terminó en 10:22, porque vivimos en una cultura de sincretismo religioso. Y déjeme repetir la definición de sincretismo religioso que dimos hace unas 3, 4 semanas que predicamos el texto. El sincretismo religioso es esa mezcla de verdadera adoración a Dios con prácticas, creencias o símbolos de otras religiones. Y por supuesto, cuando hacemos eso, mezclar la verdadera adoración con adoración falsa, con adoración que Dios no ha pedido, con adoración que proviene de otras religiones o de otras creencias, lo que estamos haciendo es corrompiendo el evangelio y deshonrando la santidad de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, vivir la libertad cristiana con la responsabilidad de glorificar a Dios y amar al prójimo. Y por eso el título de la enseñanza es Vive para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Y intencionalmente puse la palabra vive, porque si decimos haz todo para la gloria de Dios, pareciera que solo nos estamos enfocando en acciones, en lo que hacemos. Pero cuando hablamos de vivir para la gloria de Dios, no solo tiene que ver con las acciones, tiene que ver con lo que pensamos, con lo que deseamos. Por supuesto, eso influencia lo que decidimos se materializa en acciones y es lo que terminamos ejecutando. De manera que cuando hablamos de vivir, tiene que ver con pensamiento, con hecho y también tiene que ver con lo que decimos con palabra. Así que es integral, el vivir para la gloria de Dios es integral. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver que la libertad cristiana debe usarse para edificar al prójimo. Y eso lo vemos en los versículos 23, 24. Vuelvo a leer para ustedes. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Lo que estaba pasando, y es importante siempre recordar el contexto, lo que estaba pasando en Corintio es que Pablo está exhortando e instruyendo una serie de abusos que se estaban experimentando en la iglesia. Desde 8:1 estamos viendo el abuso de literalmente afectar la conciencia del hermano débil por la libertad cristiana que se tiene. De manera que habían personas en Corinto que estaban no solamente comiendo lo sacrificado a los ídolos,
sino que lo estaban comiendo en el templo de lo sacrificado a los ídolos. Y eso estaba afectando la conciencia de aquellas personas que por supuesto estaban luchando con salir de la idolatría y de salir del contexto en que un día estuvieron inmersos en la sociedad de Corinto. Cuando hablamos de libertad cristiana, y voy a hacer un paréntesis, mucho de lo que vamos a escuchar hoy es un repaso porque Pablo en su conclusión en el capítulo 10 nos recuerda muchos conceptos que vimos anteriormente. Pero hay una máxima en la educación hebrea y es la repetición. Necesitamos escuchar una y otra vez lo mismo, porque se nos olvida, porque somos olvidadizos. Y es importante recordar el concepto de libertad cristiana porque es lo que el punto está queriendo demostrar. Cuando hablamos de libertad cristiana, estamos hablando de este estado del creyente, más bien en el que un creyente por medio de Cristo ha sido liberado del pecado, ha sido liberado de la condenación de la ley y de cualquier tipo de esclavitud espiritual. ¿Para qué? Para vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. Esa es la verdadera libertad cristiana. Una libertad no solamente espiritual, sino que es una libertad espiritual que tiene efectos inmediatos en el creyente, tanto en la obediencia a Dios como en el bienestar del prójimo. Y lo que el contexto una y otra vez nos recuerda es su libertad no es para que usted haga lo que le viene en gana. Su libertad no es para que usted diga, Dios me da permiso y salado a usted si no le gusta. No, no es eso. No es esa la razón por la que Dios nos da libertad cristiana, es para hacer la voluntad de Dios. De manera que volviendo al texto, teniendo en mente ese concepto de libertad cristiana, Pablo dice, todo me es lícito. Y ya habíamos estudiado esta misma frase en el capítulo 6. Cuando hablamos de algo que me es lícito, obviamente es algo que me es permitido. Ahora, como creyentes, estamos hablando de esas cosas que llamamos que están permitidas y que parecen un área gris. Vamos a ver, la Biblia tiene claridad en cosas que Dios pide y permite y cosas que Dios aborrece y prohíbe. Y hay otro montón de cosas que quedan, decimos, en un espectro gris, que nosotros a veces no sabemos si llamar pecado o no llamar pecado, si está bien o está mal, si es algo que honra a Dios o no lo honra, sino más bien deshonra su nombre. Cuando Pablo está diciendo todo me es lícito, obviamente no está hablando de prácticas pecaminosas. Pablo no está diciendo todo me es lícito y usted puede pecar. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo todo me es lícito, ¿qué? Aquello que está en ese espectro gris, que no está deshonrando el nombre de Dios, que no está haciendo que su santidad su santidad sea transgredida. Y por supuesto no se refiere a cualquier tipo de práctica. Podríamos decirlo de otra forma y es específicamente las cosas que no están prohibidas en la Biblia, para ponerlo en un marco bíblico. Ahora, ya sea que está permitido o ya sea que no está prohibido, es porque la Biblia no lo muestra. Sea que está permitido o que no está prohibido, la palabra de Dios lo tiene que mostrar. Déjeme ponerle un ejemplo. Siempre es bueno ilustrar esto para que podamos tener claridad. Y si usted piensa diferente de lo que le voy a decir, después hablamos. Pero por ejemplo, una hamburguesa. Una hamburguesa caserita, bien hecha, sanita, con carne 100% de res y buenos vegetales, es un excelente alimento. Es un excelente alimento. Está bien balanceada. Si usted la hace bien, ¿verdad? No si la compra en el lugar con M o con B o con K, de eso no. Si usted la hace bien. Si resulta que si usted tiene colesterol alto y esa es su condición, ¿le es lícito comerse la hamburguesa? Sí, por supuesto, usted la puede comer, no es pecaminoso comerse la hamburguesa. Es un alimento saludable, estamos partiendo de ese punto que usted lo está haciendo saludable. ¿Le conviene, le es de provecho comerse la hamburguesa si usted tiene colesterol alto? No, ¿verdad?
porque claramente va a afectar su colesterol. Y si afecta su colesterol, afecta su salud, y si usted pone en riesgo de su salud, está deshonrando a Dios, que es el dueño del cuerpo, y no somos nosotros los dueños del cuerpo. No hacemos con el cuerpo lo que nos viene en gana, según 1 Corintios 6, porque el cuerpo le pertenece a Dios. De manera que algo que es lícito, que no es pecaminoso en sí mismo, no está prohibido por la escritura, no es de provecho. No construye mi salud, no construye mi cuerpo. Y ese es el mejor ejemplo para demostrar que hay cosas que son lícitas, que no son malas en sí mismas, pero no son de provecho y no edifican. Con un ejemplo sencillo de comida, podemos trasladarlo, a los diferentes ámbitos de la vida. Ahora, algo importante también de recordar acá es que como creyentes, hermanos, todos tenemos claridad, hemos sido justificados. O sea, la pena del pecado que nos condenaba literalmente fue imputada sobre Cristo. Su justicia fue puesta sobre nosotros. Ya nosotros no estamos condenados por la gracia del Señor. Ahora literalmente hemos sido liberados de la condenación por la gracia de Dios. Pero al ser justificados también fuimos santificados. Recuerden que capítulo 1 vimos que el creyente experimenta una santificación que es posicional, o sea, es apartado para los propósitos de Dios. Y experimenta también constantemente una santificación que es progresiva. El creyente que ha sido apartado por Dios es constantemente santificado por Dios. Y esa es la realidad en la que estamos todos quienes nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Jesucristo. De manera que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, y gracias a la obra de ese Espíritu Santo que está santificando progresivamente la vida del creyente, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de discernir lo que es de provecho y lo que no es de provecho para el creyente. Tenemos la capacidad de discernir por la palabra y por el Espíritu Santo aquello que puede edificar o que más bien puede destruir. Y no es que tenemos que buscar eso, ya por gracia lo tenemos y lo podemos practicar porque fuimos habilitados para eso. Ahora, cuando hablamos de algo provechoso, esta palabra provecho, estamos hablando de algo que beneficia. Cuando hablamos de algo que beneficia, es algo que está o que ha sido o que es más bien aprobado o apropiado para un fin, para lograr un fin determinado. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí y a la luz del contexto es, ¿cuál es el fin del creyente? ¿Cuál es la meta máxima de cada cristiano? ¿Cuál es el propósito por el cual hoy estamos en Cristo? Y el propósito que vemos una y otra vez en la escritura y que el texto lo reafirma hoy es glorificar a Dios. El cristiano fue creado para glorificar a Dios. No tiene otro propósito en el mundo, o más bien no tiene un propósito máximo en el mundo. Todo lo que haga secundariamente tiene que apuntar al propósito primario, que es la gloria de Dios. Indistintamente en el ámbito que estemos, absolutamente todo tiene que apuntar a la gloria de Dios, y obviamente solo podemos glorificar a Dios si somos como Cristo. En otras palabras, si estamos siendo santificados constantemente, si llegamos a ser santos porque Él es santo. En otras palabras, si tenemos una vida piadosa. La piedad, hermanos, algunos la han definido como esa literalmente brújula que nos dirige hacia la santidad. Pero es una brújula que tiene que estar calibrada por la palabra de Dios. La piedad es la devoción que cada creyente tiene a su Señor, que es lo que hace que estarlo viendo a Él y que estarlo contemplando a Él y meditando en Él sea conformado más a la imagen de Él. Eso es piedad. Y la piedad es esa brújula que, calibrada por la palabra de Dios, está apuntándonos a la santidad. Habíamos visto semanas atrás el texto de Romanos 13:14 que dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. El creyente que está siendo santificado
en usando bien su libertad cristiana, es una persona que está siendo conformada cada día más y más a la imagen de Cristo. El creyente que entiende esto, hermanos, va a usar su libertad bien, y cuando digo que la va a usar bien, es porque sabe que el pecado es improductivo. No hay provecho en pecar. No hay provecho en hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Pero no solamente es improductivo, también es perjudicial. El pecado no beneficia en nada. Hacer cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios no trae ningún beneficio al creyente. Y lo más triste es que el pecado rompe nuestra comunión no solamente con Dios, o más bien quebranta nuestra comunión con Dios. Es lo que la palabra se refiere en Efesios 4:30 cuando dice no apaguen el Espíritu de Dios, porque literalmente interfiere y interrumpe la relación con Dios, sino que además de interrumpirla, interrumpe nuestra comunión con otros. Y lo que Pablo está diciendo, esa libertad cristiana en este primer punto es, puede ser usada para edificar al prójimo o para destruir al prójimo. Puede ser usada para construir espiritualidad en mi hermano o para destruir la espiritualidad de mi hermano. Esta palabra edifica que usa este versículo 23, hermanos, significa literalmente construir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que un creyente construye? Y obviamente construye una vida espiritual. Está tomando constantemente decisiones que lo guían a una espiritualidad que por supuesto se refleja en una santidad. Hay un crecimiento, una conformidad al Señor. A veces se nos olvida que cuando estamos hablando de convivir con el prójimo, hermanos, cuando Dios nos dice, hay cosas que para ustedes están permitidas, pero no son provechosas y no edifican, se nos olvida que aún en la renuncia de ciertas cosas, Dios está trabajando en nuestro carácter para conformarnos a la imagen de Cristo. Piense por un momento conmigo. Cuando usted se niega a algo que le está permitido, pero que no va a ser de provecho para su hermano, voy a ponerlo en ese término, ni siquiera no es de provecho para usted, es para su hermano, y no edifica a su hermano, Dios está produciendo humildad en usted. Le está recordando y me está recordando a mí que no somos el centro del universo. Nos está recordando que nosotros no somos la razón por la que todo gira, sino que hay algo más importante, alguien que es superior a nosotros, que es el prójimo. Y es lo que la palabra constantemente nos invita a reflexionar. Que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Cuando estamos privándonos de algo que es lícito por amor al hermano, literalmente Dios está produciendo humildad. Pero no solamente se está reproduciendo humildad, se está reproduciendo dominio propio. La capacidad de literalmente no ir en pos de aquello que deseo y que en la libertad cristiana sé que no es pecaminoso por amor al hermano. Y son cosas que Dios constantemente está trabajando en nosotros cuando usamos la libertad cristiana para edificar al prójimo. Cuando usamos la libertad cristiana pensando más en los demás, sino en nosotros. Ahora, la pregunta es, Aaron, pero ¿por qué el prójimo? ¿Por qué tanto el prójimo? Vea el versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Y Pablo continúa la idea. Y es muy clara. Pablo lo que está diciendo es, esa libertad para lo que es lícito, no busque su bien. Ese verbo busque es un verbo imperativo. Pablo les está dando una orden. Es un mandato. No busquen bajo ninguna circunstancia su propio bien antes que el del prójimo. Y eso nos golpea. Nos golpea en una sociedad que es individualista. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. De manera que lo que Pablo nos está exponiendo, hermanos, es que nuestra preocupación primaria tiene que ser el bien del otro. Y eso es un principio totalmente contrario a nuestra naturaleza humana. Totalmente contrario. Buscar el bien del otro antes que el mío es contrario. Pero es la misma idea que en Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3, la palabra de Dios nos muestra.
dice cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y el versículo 3 dice algo que también, hermanos, tiene que golpearnos esta mañana con respecto a la forma que queremos servir al prójimo. Dice, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Y el ejemplo que Pablo pone en Romanos y que vamos a ver ahora en 11:1, aquí mismo en Corintios, es Cristo. Pablo dice, tienes que buscar el bien de tu prójimo, no el tuyo propio. ¿Por qué, Pablo? Porque ni Cristo se sirvió a sí mismo. Él no vino a ser servido, vino a servir. Él no vino a buscar su propio beneficio. Él vino en beneficio y en rescate de muchos. Y el ejemplo que pone en la mesa es el ejemplo de Cristo, que no quiso agradarse a él, sino que estuvo dispuesto a sacrificarse por otros. Y ya habíamos visto una idea similar en capítulo 8, versículo 1. Pablo en capítulo 1, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 1 dijo que el conocimiento envanece, o sea que el conocimiento produce orgullo en el ser humano, pero que el amor edifica. Y como hablamos en aquella oportunidad, Pablo no estaba diciendo que el conocimiento es satánico y que es malo. No, el conocimiento es necesario para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. Necesitamos el conocimiento, pero el conocimiento en sí mismo, sin amor, no sirve de nada. Capítulo 13, lo vamos a ampliar, es como címbalo que resuena, un metal vacío, literalmente. Y ya Pablo nos había comunicado que el amor edifica, o sea, que construye madurez espiritual en uno y en los demás, porque está movido por el amor, un amor practicado en la libertad cristiana. De manera, hermanos, que el amor es lo que funciona como un marcador o autenticador de la madurez de un cristiano. Voy a decir esto con mucho cuidado porque no quiero que se malentienda, pero no es cuánto sabemos, hermanos, es cuánto practicamos. Usted puede saber mucha Biblia y practicar muy poca. Y puede saber muy poca Biblia y estarla practicando consistentemente. Y ser coherente con lo que el Señor está hablando a su corazón por medio de la palabra. No es cuánto sabemos, es cuánto estamos practicando esa verdad por amor a Cristo y por amor a los demás. De manera que Pablo, hermanos, lo que pone son dos filtros. Dice, eso que te está permitido edifica a otros. Número 1. Número 2, eso que te está permitido va a glorificar a Dios. De manera que Pablo, hermano, no está negando la libertad cristiana que tenemos. Pablo lo que está negando es el uso egoísta de la libertad cristiana. Y eso es diferente. No es negar la libertad cristiana, es señalar el uso egoísta que le damos. Cuando no estamos pensando en el prójimo y no estamos pensando en la gloria de Dios. Tratemos de aplicar este primer punto. La primera pregunta que creo que debemos hacernos para ver si estamos viviendo la libertad cristiana por amor al prójimo, para edificar al prójimo es, ¿a qué hemos renunciado en nuestra vida por amor a otros? ¿A qué hemos renunciado en esta vida por amor al prójimo? Y es una buena pregunta. Contaba el pastor John MacArthur que a un amigo de él le hicieron, más bien un amigo de él hizo esta pregunta desde el púlpito. Y resulta que de toda la audiencia que tenía enfrente, solo una persona contestó. Solo una. Pero todas las demás personas se acercaron al predicador al final a decirle, es la primera vez que soy consciente de que nunca he estado dispuesto a renunciar a nada por amor al prójimo. Y si yo nunca me he privado de mi libertad cristiana por amor al prójimo, para edificar al prójimo, hay un problema. Hay un problema y un problema serio en nuestro corazón.
en donde estamos pensando en nosotros, pero no estamos pensando en los demás. La segunda aplicación que tenemos que hacer de este punto es que cuando vamos a decidir, hermanos, hacer algo, cuando nosotros vamos a decidir literalmente poner en práctica algo, tenemos que hacernos dos preguntas a la luz del texto. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me es permitido hacerlo? La Biblia no me lo prohíbe. Es algo que claramente la Biblia no tiene una restricción. Ahora, voy a decir la segunda pregunta y me voy a devolver un momento a la primera. Número 2, ¿es útil, provechoso, edifica a otros lo que quiero hacer? Y son las dos preguntas que me tengo que hacer. Número 1, si la Biblia no lo prohíbe. Y número 2, si es provechoso, si me edifica no solo a mí, sino que edifica a mis hermanos. Ahora, déjeme devolverme a la primera pregunta. Porque algunos creyentes han malinterpretado su libertad. Entonces, por ejemplo, hay gente con la que yo he conversado, aunque usted no lo crea, que me dice algo como esto. Pastor, pero es que la Biblia no prohíbe fumar marihuana. Y la marihuana es una planta creada por Dios. Así como se lo estoy diciendo, se me acercan personas a mí. Entonces, obviamente tenemos que filtrar eso, porque también tendríamos que decir, ¿prohíbe la Biblia fumar? No, no lo prohíbe. ¿A dónde está el cigarro en la Biblia? Pero si nos vamos con ese argumento, hermanos, caemos en libertinaje y empezamos a practicar un montón de cosas que por supuesto van en contra de la voluntad de Dios. Y pongo dos ejemplos claros. Número 1, el tabaco. Eso lo que va a producir en ustedes no cuidar su cuerpo. Va a literalmente despedazar sus pulmones y su cuerpo no es suyo, es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que aunque la Biblia no prohíbe explícitamente el fumar, porque el cigarro no está en la Biblia, lo que sí quiere decir es que si el cigarro es dañino para su salud, entonces es pecaminoso. De manera que esto de si es algo que Dios prohíbe o no, tenemos que pasarlo por un filtro. Y obviamente la palabra tiene principios de sabiduría para que nosotros podamos entender si realmente es algo que va a ser edificante o no va a ser edificante. Pero son esas dos preguntas que tenemos que hacernos. Si la respuesta, hermanos, a esas dos preguntas, si la respuesta a las dos preguntas que les acabo de hacer, de si me está permitido y es provechoso, es sí, entonces sí lo podemos hacer para la gloria de Dios. Sí lo podemos hacer para la gloria de Dios. Pero si la respuesta a alguna de las dos preguntas es no, entonces no podemos hacerlo para la gloria de Dios. Si es algo que la Biblia no prohíbe, pero no edifica al hermano, yo no debería hacerlo porque no lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y si es algo que edifica al hermano, pero no está prohibido en la escritura, tampoco debería ser porque no es para la gloria de Dios. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿usamos nuestra libertad para justificarnos o la usamos para edificar? Es muy común que como creyentes usemos la libertad para la justificación. Y digamos cosas como, de allá si la conciencia del otro es débil, y eso no es culpa mía, que estudie mal la Biblia. Y claramente en esa respuesta no hay amor, porque no hay un entendimiento de que este prójimo necesita obviamente no solo instrucción, sino que necesita ver el amor en la privación de aquello que puede ser permitido para mí. Otra pregunta que podemos hacernos es si constantemente nos vemos literalmente demandando nuestros derechos o vemos cómo estamos cediendo constantemente por amor a los hermanos. ¿Estoy reclamando mis derechos o estoy cediendo por amor? Y es bueno meditar en estas cosas cuando se trata de la libertad cristiana, entendiendo que tiene que ser usada para la edificación del prójimo. Pero el texto no se queda ahí. En segundo lugar,
tenemos que entender que la libertad cristiana tiene que ser usada para edificar al prójimo con una consideración, y una consideración que tiene que ser movida por el amor. Y la consideración es la conciencia de los demás en nuestras decisiones. Y eso lo vemos del versículo 25 al versículo 30. Y no vamos a volver a leer el texto, pero lo que Pablo ahora en estos versículos hace, hermanos, es ayudarnos a entender el contexto que empezó en 8.1 de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, cuando hablamos de lo sacrificado a los ídolos, ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de eso en capítulo 8, capítulo 10 incluso lo habíamos vuelto a tocar, no lo voy a repetir. Básicamente voy a repetir lo que Pablo está diciendo. En el contexto, en el templo se sacrificaba lo que se sacrificaba y se llevaba a la carnicería. ¿Ok? Entonces ya no era lo que se comía en el templo, ahora lo que había sido sacrificado en el templo, que ahora está en la carnicería, como cualquier carnicería que usted y yo hoy visitamos, donde hay carne y era vendida sin restricción. Y Pablo lo que le dice a los corintios es, usted va a la carnicería, no pregunte de dónde viene esa carne. ¿Por qué? Por temas de conciencia. Cómasela, es lo que dice Pablo. Sí. Si nadie le ha dicho a usted en la carnicería que eso fue sacrificado a los ídolos, cómasela. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? Si fue sacrificada a los ídolos. Bueno, número uno, porque ya vimos en capítulo 8 que un ídolo no es nada. Los ídolos no existen, son falsos. Ese es el argumento que nos dio Pablo. Ahora, la adoración a ídolos tiene influencia demoníaca, eso sí, lo vimos en capítulo 10. Pero un ídolo no es nada. Y lo que Pablo dice está en el Salmo 24.1, y lo que dice es, la razón que les da es porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Lo que Pablo está diciendo es, vean, ¿por qué se puede comer eso aunque haya sido sacrificado allá y usted no lo sabe? Porque Dios es el dueño de todo. Porque todo le pertenece a Dios. Eso no le pertenece al ídolo. Le sigue perteneciendo a Dios, aunque fue sacrificado ahí. Y les deja una vez más claro que solo hay un Dios, que los ídolos no son nada. Son una falsedad, un invento humano que no se tienen que preocupar porque Dios literalmente no solamente ha hecho las cosas, sino que también le pertenecen a Él. Y el mismo argumento usa por si alguien quiere ir a comer carne o si lo invitan a comer carne a la casa de un incrédulo. Vean que no está diciendo en el templo ya condenamos que definitivamente era participación con los demonios según el capítulo 10. Pero Pablo dice, alguien te invita y hay carne. Si no te dicen que fue sacrificada a los ídolos, come. Y vuelve a dar la misma razón, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Dios es el dueño de todo y no hay ningún problema en comerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si dicen que sí fue sacrificado al ídolo. Y Pablo dice, si escuchas eso, aunque lo que te acabo de decir es verdad, que todo es de Dios, no te lo comas. ¿Por qué? Pablo, por mi conciencia, mi libertad cristiana. No, no la tuya, la del que te lo dijo. Y vean cómo Pablo lo que nos apunta, hermanos, es a la conciencia de otros. Pablo apunta a la conciencia del otro, no a mi conciencia. Pablo lo que está diciendo es, aunque alguien le diga que eso fue sacrificado a los ídolos, usted se lo podría comer porque sigue siendo de Dios eso. Pero por la conciencia del otro, no lo hagas. No lo hagas porque vas a afectar la conciencia del débil. Algo similar, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5, hablando de la comida, de aquellos que en los últimos tiempos iban a invitar a abstenerse de ciertos alimentos. Dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y Pablo está diciendo lo mismo. Eso, no pasa nada, pero por la conciencia del otro tienes que abstenerte. Ahora, cuando hablamos de conciencia, ya habíamos definido este término también. La conciencia, hermanos, es un conocimiento moral interno
que restringe a las personas de pecar. En términos sencillos, conocimiento moral interno que restringe a las personas de pecar. Y obviamente es una facultad dada por Dios. Ahora, tenemos que recordar que la conciencia no es infalible. Y esto también ya lo habíamos dicho. La conciencia no es perfecta. Cuando la gente le dice a usted, siga su intuición es pecaminosa. Su intuición no es perfecta, es falible, se equivoca, está caída, está afectada por el pecado. De manera que la única forma de que la conciencia sirva para los propósitos de Dios, de literalmente evitar que corramos hacia el pecado o que practiquemos el pecado, la conciencia tiene que estar informada, guiada y gobernada por la palabra de Dios. No puede existir tal cosa como una conciencia infalible. Lo que hay es una conciencia informada por la palabra de Dios que dirige al creyente. Y si no está informada por la palabra de Dios, por supuesto que va a tomar muy malas decisiones y según el contexto, no tomando en cuenta la conciencia del otro. De manera que podríamos decir algo similar de la conciencia. Podríamos decir que la conciencia, hermanos, es una brújula moral, pero que necesita estar calibrada por la escritura. Es algo que te puede guiar para bien, pero para guiarte para bien tiene que estar calibrada por la palabra de Dios. No puede estar en su estado natural, porque su estado natural es pecaminosa. Y hay algo más que Pablo dice al por amor considerar la conciencia del otro. Pablo dice, ¿por qué vas a ser tú juzgado por la conciencia del otro? ¿Por qué vas a ser tú evaluado literalmente solo porque no estás dispuesto a abstenerte de aquello que afecta la conciencia del otro? ¿Por qué tu testimonio va a ser puesto literalmente en tela de duda solo porque no mostraste amor al prójimo al no refrenarte de hacer lo que afectaba a su conciencia? Más adelante dice, ¿por qué vas a ser censurado? Esa palabra censurado se traduce también como calumniado. ¿Por qué vas a dejar que otros digan cosas malas de ti solamente porque no estuviste dispuesto a tomar en cuenta la conciencia del otro por amor? No dejes que el hermano se ofenda por tu conciencia. Y claramente Pablo está haciendo un llamado, hermanos, a vivir en una comunidad, tomando en cuenta la comunidad y no solamente vivir individualmente. Y hay algo importante que tenemos que recordar esta mañana y es que la libertad cristiana, hermanos, no es autonomía moral. La libertad cristiana no es autonomía moral. Déjeme defragmentar esa palabra autonomía. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de una palabra compuesta. Cuando hablamos de auto, significa uno, hacia uno mismo. Y cuando hablamos de nomía, viene de la palabra griega nomos, que significa ley. En otras palabras, la palabra autonomía, que es tan usada hoy en día, es literalmente ser ley para uno mismo. Ser ley para uno mismo. Eso es lo que significa la palabra autonomía. Y cuando usted y yo somos nuestra propia ley para nosotros mismos, ¿sabe qué es lo que va a faltar siempre? Amor sacrificial. Cuando usted y yo determinamos qué es lo mejor para nosotros mismos, siempre va a faltar amor sacrificial. Siempre. Nunca va a abundar. Más bien va a faltar siempre. Y claramente declararse autónomo moralmente es pecaminoso. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos ley para nosotros mismos. Hay un Dios que es el legislador, que es el juez, quien ha dado a conocer su ley santa y que ha puesto una conciencia y ha escrito su ley en la conciencia del ser humano para que el ser humano sepa lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando yo soy autónomo moralmente,
carezco de amor en todos los ámbitos de la vida. Déjeme ilustrarle esto con algo que me sucedió hace un tiempo. Quedé de tomar café con un hermano en la fe y lo más cercano, para ser honesto, era el punto como el punto medio entre ambos, era un Starbucks. Entonces le digo, mira, veámonos en el Starbucks de tal lado. Y este hermano me dice, yo a ese lugar no voy, porque yo no voy a participar de lo pagano. Ya está que, ¿verdad? Leí el mensaje y eché un momento para atrás y dije, estaba un momento, ¿qué es lo que él está queriendo comunicar? Claramente, sin entrar en detalles, lo que él me estaba diciendo es que para él era pecaminoso tomar café en Starbucks. Si no vamos a entrar en detalles por asuntos de conciencia. Pero para él, por el conocimiento que él tenía de Starbucks, era pecaminoso, literalmente, tomar café en Starbucks. Ahora, claramente terminamos tomando café en otra cafetería. ¿Por qué? Porque yo no iba a afectar la conciencia de mi hermano. Tampoco me puse a discutir con él. Ah, te vas a poner en esas. No, eso no hubiera sido amoroso. Yo en ese momento lo que tenía claro es que había algo que para él afectaba su conciencia y que yo necesitaba interesarme más de por qué la estaba afectando. Necesitaba mostrar amor y tomar café con él en otro lugar. Y en ese otro lugar, hermanos, pudimos hablar literalmente de ese tema y otro montón y edificarnos mutuamente y no pasó nada. Nuestra libertad tiene que estar dispuesta a ser literalmente sacrificada, a no ser puesta en práctica. Ojo, aunque para nosotros no sea pecaminoso y aunque la Biblia no lo muestre como pecaminoso, por amor a otros. Es pensar en la conciencia de otros. Y ese es el punto que Pablo hace. Ahora, apliquemos este otro punto. Realmente estamos pensando constantemente cómo nuestra libertad afecta a otros. Y ojo, nuestra libertad cristiana. Podríamos pensar también la libertad que no es cristiana, porque claramente hay algo de eso en nosotros. Pero la libertad cristiana, realmente estamos constantemente pensando en cómo afecta a los demás. Otra pregunta es si constantemente estamos filtrando nuestras decisiones por amor al prójimo o si solamente estamos pensando en nosotros mismos. Lo he mencionado varias veces, pero definitivamente, hermanos, necesitamos como cristianos reconocer, y no solo reconocer, sino también arrepentir lo siguiente, y es que definitivamente nosotros vivimos en individualismo. No solamente la sociedad es individualista, aún en la iglesia se ha infiltrado el individualismo, y el individualismo lo que hace es exaltar a la persona, y es lo que hace que la persona diga, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay más números, yo también. Siempre. Y escuchamos frases constantemente como estas. Usted hace lo que es mejor para usted. Haga lo que es mejor para usted. ¿Lo escuchamos, sí o no? Y más de lo que realmente nos imaginamos. Esta otra frase también. Nadie puede decirte cómo vivir. Es tu vida. Vivirla como vos querés. Tranquilo. Es tuya. Y constantemente estamos siendo víctimas del individualismo. Por eso cuando hablamos de estos temas, nos es tan chocante pensar que algo que Dios no prohíbe tiene que ser privado solo por la conciencia de lo que nos choca. Y nuestro primer pensamiento es inmaduro ese. Debería leer la Biblia para que vea que eso no es pecado. En vez de decir, por amor, yo no voy a practicar esto hasta que la conciencia de este hermano sea informada. Hasta que pueda ayudarle a caminar en su verdadera libertad cristiana sin imponer y sin tampoco afectar más su conciencia. Y cuando somos individualistas, eso obviamente no está glorificando a Dios y tampoco muestra amor al prójimo. El individualismo nunca, hermanos, va a glorificar a Dios y nunca va a mostrar amor al prójimo. Ahora, otra aplicación que tenemos que hacer acá
es que no podemos perder de vista el concepto de libertad y transformarlo en literalmente legalismo. El hecho de que haya una práctica que no es pecaminosa, que afecte la conciencia del otro, una práctica que no es prohibida por Dios, que afecte la conciencia del otro, no quiere decir que yo ahora tengo que empezar a pensar que esa práctica es pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya eso no es libertad. Yo lo que estaría haciendo es llevando mi libertad ¿a qué? Al legalismo. Pensar que eso es pecaminoso para mejor no hacerlo, pero lo que estoy es diciendo que algo es pecaminoso y Dios no ha dicho que lo es. Eso es legalismo. Decir que algo es pecado cuando Dios no ha dicho que es pecado. Esa es la mayor evidencia del legalismo. Entonces, no se trata de negar la libertad. En la libertad que tenemos en Cristo, yo puedo seguir pensando que comerme la hamburguesa no es pecado, porque no es pecado. Pero en esa misma libertad, tengo que entender que eso puede afectar mi salud o puede afectar la conciencia de otros, no va a edificar y por tanto yo me voy a privar de hacerlo porque este hermano puede caer por mi culpa. Lo puedo afectar por mi libertad, pero no tengo que llamarle pecado a la hamburguesa ahora. La hamburguesa sigue sin ser pecado. ¿Sí? ¿Queda claro el punto? Libertad, no legalismo. No le llame pecado a lo que no es, solo para que suene más grave no practicarlo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque terminamos, ¿cómo es que decían los abuelos? Queriendo hacer un sapo, culebras. Así era el dicho. De una paloma hago un sapo. Como el chapulín yo. Tengamos cuidado con llamar a algo que no es pecado, pecado, solo para afectar la conciencia de otro, para afectar su libertad. Eso no sería amoroso tampoco. Tenemos que tener cuidado. Y ese es el segundo punto, hermanos. Por amor, considerar la conciencia de la otra persona. Tercer punto. ¿Por qué necesitamos hacer estas dos cosas? Con el propósito de hacer todo para la gloria de Dios. Versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo no sé si nos va a dar tiempo de terminar, porque se nos está yendo el tiempo. Pero si no terminamos, lo retomamos luego porque este punto es muy importante. Tiene más importancia de la que muchas veces le damos cuando lo decimos. Este es de los versículos favoritos del pueblo de Dios en todos los tiempos. De los primeros versículos que muchos memorizamos en el famoso discipulado bíblico que estaba totalmente determinado por un libro de texto. Ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y lo repetimos con mucha naturalidad. Lo repetimos con demasiada simpleza, pero necesitamos analizar qué es lo que realmente Pablo le está diciendo a los corintios. En primer lugar, hermano, lo que tenemos que notar es que las cosas más rutinarias y que parecen menos espirituales tienen que hacerse para la gloria de Dios. Vea que Pablo dice, ya sea que beban o que coman. Comer es algo de todos los días, es rutinario. La mayoría de personas hacemos 3 tiempos porque Dios es bondadoso, mañana, mediodía y noche. Es la rutina del día a día, comer. No parece algo altamente espiritual el comer. Es algo que beneficia a nuestro cuerpo y que por supuesto damos gracias a Dios por eso. Pero es algo rutinario y Pablo lo que dice es, en eso, aún en eso rutinario, tienen que hacerlo para la gloria de Dios. Pero no se queda ahí. Dice, ya sea que coman, beban, ojo, o hagan cualquier otra cosa. Hagan cualquier otra cosa. Y les he dicho otras veces que literalmente cualquier otra cosa en griego es cualquier otra cosa. Todo. Cualquier cosa que no sea comer o beber que hacemos en la vida, lo que Pablo le dice a los corintios es, tienen que hacerlo. Es una orden.
No es una posibilidad, ese háganlo es un verbo imperativo también. Háganlo para la gloria de Dios. De manera que Pablo está ordenando a todo creyente, no solo en Corinto, sino en cualquier época, a que lo que sea que va a hacer en la vida, o más bien lo que sea que va a vivir, sea de pensamiento, de hecho, de palabra, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. O sea, es un principio universal, aplica para todo y tiene que ser visible la intención de glorificar a Dios en todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Porque usted podrá decir en este momento, ¿y cómo es que yo voy al baño para la gloria de Dios? Y eso es una acción. Y hay personas que han llegado a pensar que no todo en la vida se hace para la gloria de Dios, pero el texto dice que todo tiene que hacerse para la gloria de Dios. Entonces, comencemos por explicar qué es dar gloria a Dios. Si nos vamos al contexto judío y hablamos de dar gloria a Dios, hermanos, literalmente esa misma frase que usaban en el pueblo judío se traduce como honra el nombre de Dios. Honra el nombre de Dios. De manera que dar gloria a Dios no es literalmente hacer que Él tenga más gloria, sino es honrar la gloria que ya Él tiene, porque Él es glorioso en su ser. Sus atributos perfectos hacen que Él sea glorioso en sí mismo. Es algo intrínseco en Dios. Dios no tiene que hacerse más glorioso por lo que las personas hacen. Dios tiene que ser reconocido, honrado como glorioso por lo que Él es. Y obviamente ese mismo pensamiento, Pablo siendo judío, lo trae ahora a la era cristiana. Y Pablo lo que dice es, todo en la vida del creyente debe reflejar el carácter glorioso de Dios. Todo, absolutamente todo lo que el creyente hace, piensa o dice, tiene que reflejar la gloria de Dios. O sea, tiene que reflejar que hay una honra a Dios. Tiene que reflejar que hay una alabanza a Dios, un reconocimiento de su ser. En el Antiguo Testamento, si ustedes van al hebreo, la palabra que se utiliza para gloria es la palabra hebrea kabod, que de hecho hay muchos negocios que ahora se llaman kabod, no sé si lo han visto, pero esa palabra kabod significa gloria, literalmente. Y la palabra gloria en hebreo literalmente significaba peso, ser pesado. Ese es el significado llano de la palabra, tener peso, ser pesado. Ahora, en las culturas antiguas, el peso, hermanos, que algo tuviera peso, era símbolo de valor y era símbolo de dignidad. Que algo fuera pesado en sí mismo, por ejemplo, el oro, era un símbolo de valor y dignidad. De manera que el término pesado, por extensión, se empezó a utilizar para traducir la palabra como honor y majestad. Eso que tiene peso es digno de honor, es digno de, es majestuoso, es digno de ser reconocido como majestuoso. Y lo que vemos en la escritura, hermanos, es que la gloria de Dios es tanto inherente, es algo que Él tiene por naturaleza, como algo que se manifiesta en sus obras, en su creación y también en la redención. Y creo que por tiempo vamos a ver estos dos textos y vamos a continuar con el favor de Dios en la siguiente ocasión. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y lo que tenemos en Isaías capítulo 6, hermanos, es a Isaías teniendo una visión del Dios tres veces santo. Y en el versículo 3, lo que describe Isaías de lo que estos seres angelicales daban voces, dice era,
santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Versículo 3, llena está toda la tierra de su gloria. Y vean que ese es su gloria, es posesivo. Es algo que Él posee. No solamente es algo que Él merece que se le reconozca, es algo que Él posee, su gloria, su peso, literalmente su valor y dignidad para el ser humano. Es tal, hermanos, el peso de Dios, la gloria, su propia gloria, que lo que vemos en un hombre como Isaías, en un contexto donde literalmente había una gran crisis moral, política, económica en la nación de Israel, y específicamente en el reino del sur con Judá, lo que vemos es a un hombre viendo la gloria de Dios y respondiendo de la siguiente forma, y eso lo vemos en el versículo 8. Después de ver la gloria de Dios, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, me voy a detener ahí un momento. Dios lo iba a enviar a profetizar una nación que mataba a los profetas. Dios lo iba a enviar a dar un mensaje que no quería ser escuchado y que no iba a endulzar el oído de sus oyentes, porque iba a ir a literalmente a denunciar el pecado de la nación. Pregunta, ¿quién quiere hacer eso? Sabiendo que lo van a matar. Yo creo que nadie aquí lo estaría dispuesto a hacer. En su humanidad, claramente. Pero Isaías ve la gloria de Dios, ve a ese Dios glorioso que literalmente llena todo, y después de que Dios hace la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice, aquí estoy, envíame a mí. Porque quien contempla la gloria de Dios, hermanos, y quien logra ver quién es Dios en todo su esplendor, está dispuesto a hacer todo para la gloria de Dios, aunque eso le cueste la vida. Pero no solamente es inherente, sino que es manifestada. Y Salmo 19:1 es un texto muy conocido, también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y lo que el salmista en su experiencia decía era, vean la creación, eso habla del honor y la dignidad que tiene el Creador. La misma creación reconoce la gloria del Creador, la visibiliza, la hace manifiesta al ojo del ser humano. Es inherente, es manifiesta la gloria de Dios. Y en griego, hermanos, el término equivalente a kabod en hebreo es doxa, que es la palabra que Pablo usa para decir gloria en 1 Corintios 31. Doxa, que por supuesto se traduce como gloria, esplendor, alabanza, buena reputación. Y esta palabra la vemos constantemente en lo que llamamos las doxologías de la Biblia. Que dicho sea de paso, esa palabra doxología es una palabra compuesta, se deriva de doxa, que es gloria, y de logía, que es conocimiento, palabra. O sea, una doxología literalmente es una expresión o declaración verbal de la alabanza y la gloria de Dios. Podríamos resumirlo, doxología es adoración. Pero la doxología es literalmente de forma verbal reconocer y alabar la gloria de Dios. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El mismo Pablo, Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Judas, versículos 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, al único Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Y 1 Timoteo 1:17, el mismo Pablo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que vemos constantemente en la Escritura, hermanos, es una glorificación del nombre de Dios, o sea, un reconocimiento, una honra a ese Dios que es glorioso. Y Pablo está diciendo, hagan
todo. Lo que sea que hagan, tienen que hacerlo para honrar y reconocer el peso, la dignidad del Dios 3 veces santo. El peso real de quien Él es, de quien es Dios. Déjeme aplicar un poco este punto, perdón, para no irnos sin aplicación, pero vamos a tener que retornar a ese punto porque todavía me queda otro. La pregunta que tenemos que hacernos, familia, es: nuestras decisiones diarias, incluso las más pequeñas decisiones que tomamos, ¿realmente están honrando a Dios? ¿Realmente las hacemos para glorificar el nombre de Dios? Y la última pregunta que quiero que se lleven, y vamos a retomar luego acá, es si estamos filtrando nuestra vida por la gloria de Dios o por nuestra conveniencia. Y en una cultura que promueve la comodidad, déjeme decirle algo que le puede perturbar y que a mí también me perturba. Muchísimas cosas las hacemos para nuestro beneficio en esta comunidad y no pensando nunca en la gloria de Dios. Aún dentro de la iglesia. Aún creyentes de años en la fe. No nos detenemos a preguntarle ni siquiera a Dios si eso lo va a glorificar. Tomamos decisiones como si fuera la gloria de Dios algo natural e intrínseco en nuestro ser, cuando es intrínseco en Él. Y necesitamos examinar el corazón, hermanos. Necesitamos examinarlo para que por una vez por todas nos podamos rendir ante este Dios glorioso que nos pide vivir para su gloria y para el bien del prójimo. Y el tema continuará con el favor de Dios en la siguiente ocasión.